Obra, Señor, con tu poder y gracia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Continuamos, amado, con el estudio del libro de Esdras. Un libro maravilloso. Yo siempre recuerdo la vez que estudiábamos el libro de Levíticos. Hasta el momento donde se estudió Levítico era un libro de mucha sangre, sacrificio, un libro aburrido para muchos, ¿verdad? Un libro que la gente leía rápido para pasar eso, toda esa sangre y todos esos sacrificios rápidos. Pero cuando lo estudiamos a fondo nos dimos cuenta lo maravilloso que es el libro de Levíticos. A veces hay libros pequeños y dice, pero ¿y este libro tan chiquito aquí que como que no hay muchas cosas? Sí, hay muchas cosas ahí que Dios nos enseña. Toda la palabra, dice la palabra de Dios, no dice un libro específico. La palabra de Dios es viva y es eficaz. No solamente dice un libro o un texto, no, la palabra. Todo está escrito ahí por algo, para alguien. Por algo Dios lo puso ahí, para que nosotros aprendamos. Y como este es un pueblo, una iglesia de mucha gente estudiosa y que ama la palabra, y eso como pastor hemos querido transmitírselo a todos ustedes. Siempre hay gente aquí que sorprende a uno con unos resumen y unos puntos, unos tics, ¿verdad?, que sacan de la clase anterior o del culto anterior o del estudio anterior. ¿Alguien tiene algo que compartir? Voy a dar 3 oportunidades para que brevemente, ¿verdad?, para que brevemente, si alguien quiere decir algo de lo que compartimos la anterior semana, lo puede hacer. Bueno, como nadie tiene nada, ¿alguien tiene algo? Pues mira, parece que no, ni Jairo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Tú ves, la carne, una misma carne. Gloria a Dios, lo mismo. Adelante, hija. Yo tengo una notita que dice, hay palabras que deben cumplirse, pero habrán oposiciones para que no llegue el cumplimiento. La oposición del pueblo vino por el exterior, es decir, no del pueblo de Judá, sino que no era de su mismo pueblo. Y en Esdras 4:4 decía, pero el pueblo de la tierra intimidaba al pueblo de Judá y lo atemorizaba para que no edificaran. Algunas veces nosotros como pueblo nos dejamos intimidar por el opresor o por la persona que utiliza el enemigo y no permitimos que quien nos llamó haga, diría yo más bien, ejerza su poder. Nos dejamos amedrentar, así como en una ocasión inconscientemente le pasó a Sansón. Sansón, después ya que, bueno, no va mucho al caso porque estamos en Esdras, pero el pueblo a Sansón, ya después que él perdió la fuerza, porque se confió mucho, y después que perdió la fuerza estaba como que amedrentado, y entonces en ese momento fue que se acordó del que le había dado ese poder que por años mantuvo y le libró de en muchas batallas. Entonces no debemos de permitir que el adversario nos amedrente. Tenemos que siempre estar atentos en quién fue que nos llamó y que Él tiene el poder suficiente para que su palabra no caiga y que nosotros podamos confiadamente llegar a la victoria. Amén, gloria a Dios, excelente, muy bien, excelente, así es. Parte de lo que tratamos es eso, ¿verdad? Fue eso, la oposición que surgió a la construcción de la obra. Lo que Dios había ya dicho que había de hacerse. Y así como dice Ruth, amado, en las cosas del Señor hay oposiciones, Lo que Dios te dice que va a suceder, que va a hacer, no te creas que todo va a ser a pedir de labio y no va a haber, las puertas se van a abrir, todo va a ser, va a haber oposición en el camino, va a haber obstáculos. Lo sufrió el apóstol Pablo, lo sufrió Moisés, lo sufrió José, lo sufrió Josué,
cada hombre de Dios sufrieron oposiciones. Lo sufrió la iglesia de Jesucristo por más de 300 años, muertos, perseguidos, padeciendo hambre, frío, de todo, por cumplir la obra de Dios. Así que usted y yo también vamos a ser perseguidos, ¿verdad? Vamos a sufrir también persecuciones. Pero no se desespere, porque Dios está con usted. Dios le dio una palabra a Moisés, hubieron oposiciones, Dios cumplió su palabra. Dios le dio una palabra a Pablo, me testificarás delante de reyes, y tantas cosas que le dijo Dios a Pablo. Y así fue. Hubo oposiciones, pero así se cumplió. La palabra de Dios, en lo que hemos hablado hasta ahora, había de cumplirse. Y claro que vinieron oposiciones. Se levantaron personas en contra. Si tú te fijas, a través de la historia hemos visto que se levanta un Goliat hablando grandes cosas. Que salga uno de ustedes, un gran paladín, alguien que tenga, ¿verdad?, coraje, valor, y yo voy a pelear, y el que gane, ese va a servir, va a ser el amo del otro. Y todas esas palabras intimidaban al pueblo. El enemigo muchas veces va a alzar su voz para intimidarte. ¿Se acuerdan de Sennacherib? Cuando Sennacherib invadió a Judá, quería invadir a Judá, como todo el pueblo, ¿verdad?, que estaba con Ezequías, se intimidaba y el pueblo estaba temeroso. ¿Y qué hizo Ezequías cuando vio aquella carta que trajo Sennacherib, el representante de él? Señor, mira lo que está diciendo este hombre. En cada una, no es conmigo la cosa, es contigo, Señor. Y Dios cogió el pleito para él. Entonces, el pleito, la situación no es contigo, es contra Dios. Y aquí en lo que estudiamos la semana pasada, como lo ha dicho Ruth, hubo oposición. Pero todavía un momentito y espérate para que tú veas lo que hace Dios cuando tú confías en Él y esperas en Él. Dios no se deja sin testimonio, Dios no te dejará solo. En lo que Dios te llamó, en la palabra que te dio, en sus promesas, Dios no va a dar la espalda, sino que te va a sustentar, te va a responder y te va a llevar al sitio que Él te dijo que te habría de llevar. Así que cuando vemos todo esto, amado, podemos ver dos cosas. Pasamos al libro de Esdras, capítulo 6, donde aquellos hombres que se acercaron al rey, primeramente con una dulzura y una cosa que nosotros queremos edificar con ustedes y que estamos aquí para ayudarles, cuando le dijeron, no, espérate, ustedes no van a edificar con nosotros, ustedes son una persona que están mezclados ahí, que no se sabe ni lo que son. Hablábamos también acerca de lo que es el linaje que Dios ha escogido y de no mezclarnos con aquellos que realmente no son del pueblo de Dios. Podemos ir a buscar a los perdidos, podemos ir a buscar a aquellos que no están en Cristo, pero cuidado con la iglesia, irse al mundo y participar, ser copartícipe de las cosas del mundo, y que el mundo también entre a la iglesia, y que juntos hagamos una familia y que ya no se sepa quién es cada cosa, ¿verdad? Eso fue lo que pasó, como explicábamos en siglos atrás con Constantino. Como la iglesia era perseguida y se multiplicaban más, entonces ¿qué pasó? El enemigo dijo, no, espérate, no podemos seguir persiguiéndola, tiene que haber otra estrategia. Si seguimos haciendo lo mismo, vamos a tener siempre los mismos resultados. Vamos a traer la iglesia para acá, vamos a dejarlo de perseguir, y entonces vamos a legalizar la religión, etcétera, etcétera. Y ahí se mezcló religión, iglesia, y se mezcló gobierno. Ya ustedes saben lo que esa combinación significa. Así que, amado, aquellas malicias de aquella persona dieron curso a que se investigara y que esa carta fuera llevada al rey para ver si lo que decían los judíos de que realmente había sido dada la orden por un rey anterior a ellos, al que estaba en ese momento, pues la carta llegó a Darío y se investigó qué era lo que había pasado en aquel imperio persa. Y precisamente en el capítulo 6 habla de esa confirmación del decreto que dio el rey Ciro muchos años anteriores. Así que, amado, cuando viene la persecución, cuando vienen las dificultades y cuando vienen las adversidades, tenemos que ver
como dice el estudio de hoy, cuál era la posición del pueblo, pero también cuál era su condición. Una cosa es posición y cuál es también lo que es la condición. El pueblo se encontraba en una posición correcta. ¿Por qué? Era el lugar donde Dios quería que ellos estuviesen. La profecía tenía que cumplirse. ¿Y dónde estaban ellos? Precisamente en Jerusalén. ¿En qué estaban? Tratando de reedificar el templo. ¿Qué sucedió? Bueno, la oposición vino. Ellos estaban en una posición correcta. Ahora, hay que ver cuál era su condición ante este obstáculo. Vino desánimo, vino desaliento. Vino realmente una serie de situaciones a lo interno que quizás como humanos cada uno de nosotros podemos atravesar. ¿A quién no le ha llegado el desánimo? ¿A quién no le ha llegado, verdad, el deseo, como dicen ustedes, de tirar la toalla? ¿A quién no le ha llegado el deseo de olvidarse de todo? Como dice la rana René, a veces me dan de eso de irme lejos y olvidarme de todo. Pero me acuerdo que no tengo ni para el pasaje y se me pasa. Al cristiano le llegan momentos difíciles, momentos duros, y esa es muchas veces la condición en la cual nos encontramos. El pueblo se encontraba en una condición de desánimo, amado. Dios no quiere encontrarte en esa condición de desánimo. Es posible que tú estés viniendo a la iglesia, es una buena posición. Es posible que cante los coros, es una buena posición. Es posible que tenga Biblia en tu casa, es una buena posición. Pero, ¿cuál es tu condición delante de Dios? Posición y condición. ¿Quería decir algo ahí? Gloria a Dios. Gracias por tu aporte. Es así, es así. Posición y condición. Tú tienes que encontrarte en una buena condición. No puedes encontrarte, aunque estés en buena posición, en una condición de desánimo, de desertar, de apartarte, de que pase lo que pase, ¿qué me importa? Como dijo un rey, bueno, si va a pasar eso, que si no es en mi día, pues me da lo mismo. No. Tu condición tiene que ser una condición de un cristiano parado
en la fe, parado en la brecha, parado en las rocas, cimentado en la palabra de Dios, que a pesar de las oposiciones tú estás firme en lo que Dios ha puesto en tu corazón, en lo que has creído. Así que es bueno que analicemos cómo nosotros estamos hoy. No te lleves solamente de que estás en la iglesia, de que vienes aquí, no. ¿Cómo está tu condición delante de Dios? ¿Cómo está tu condición delante del problema? Eso que se escribió por nosotros se escribió. Porque atravesamos oposiciones, Dios nos quiere llevar a un lugar especial, Dios quiere darnos, ¿verdad? Que veamos el cumplimiento de sus promesas, pero Dios quiere siempre vernos en una buena condición ante las adversidades y los problemas. Así que, amado, el enemigo provocó que se detuviera una vez más la obra, pero ¿qué pasa? Cuando hay un Dios que está en el asunto, aún aquellos que se levanten contra ti, Dios revierte eso a tu beneficio. Así que vamos a ver los resultados, quizás no muy esperados por los enemigos de Dios o del pueblo. Vamos a ver lo que estaba escrito. En Esdras 6, del 1 al 3, vamos a leer los primeros versículos. Dice: entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos donde guardaban los tesoros allí en Babilonia. Y fue hallado en Admeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual estaba escrito así: memoria. En el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificios, y que sus paredes fuesen firmes, su altura de 70 codos y de 70 codos su anchura. El próximo slide. Así que todo lo que estaba divinamente registrado allí, y todo ello fue descubierto por el rey Darío. El rey nunca habría encontrado este decreto si el enemigo no lo hubiese mencionado. Lo que el enemigo quería hacer, que se detuviera la obra, fue todo lo contrario. Cuando vieron eso, amado, vieron realmente lo que estaba escrito. Miren, en este tiempo, Cirilo es abogado y me enseñó algo hace unos años, y me dijo que ahora cuando se dice una palabra y se escribe, se sella, se certifica, ¿qué más, Cirilo? Se le hace más, se legaliza, yo no sé cuántas cosas más. O sea, hay que buscar un notario y se hace muchísimas cosas para que un papel tenga como la validez, y aún así lo falsifican, y aún así. Pero cuando era en el tiempo de los medos y los persas, cuando se daba una ley, dice, esa ley no podía ser abrogada, tenía que cumplirse por encima de cualquier cosa. ¿Se acuerdan cuando esta muchacha Esther, que salió de edicto de que había que matar a todos los judíos? Esa ley no podía ser abrogada, no podía ser quitada, y no fue quitada. Lo único que se produjo otra ley para que ellos se defendieran, pero la ley no podía ser quitada, porque cuando surgió esa ley tenía que cumplirse. Así que cuando Darío ve que existe esa ley, dice, no, espérate, esa ley tiene que cumplirse. Y le dice ahí mismo, ahora pues, Dacnai, este muchacho que había enviado, ¿verdad?, la comunicación, el email, el WhatsApp, no sé, gobernador del otro lado del río, Setán, Bosnai y vuestro compañero, los gobernadores que están al otro lado del río, alejaos de allí, dejen esa gente, dejen lo que edifiquen, porque realmente hay una orden dada de hace años atrás para que edifiquen. Deja que se haga la obra de la casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Lo que era que ellos querían hacer, resulta que fue todo lo contrario. Si hubiese estado un dominicano, ahí hubiese dicho, ¿cómo te quedó el ojo? ¿Cómo te quedó el ojo? Entonces, Dios respaldó su pueblo y pudieron ellos entonces seguir reedificando. Y como yo puse por ahí, señores, el enemigo es astuto, pero a veces se equivoca. El diablo no es Dios, Dios no se equivoca. El enemigo sí se equivoca muchas veces. Así que ellos se pusieron a hurgar y a buscar y a enviarle cartas al rey, y eso no es verdad. Me imagino el sazón que le pusieron a la carta,
para que se detuviera la obra, pero no pudieron detenerla. ¿Por qué? Porque la verdad estaba ahí. Los versículos 11 y 14 del capítulo 6, vamos a leerlo. Algo que se añadía a esto, dice, y también por mí es dada la orden que cualquiera que altere este decreto se le arranque un madero de su casa y alzado sea colgado en él y su casa sea hecha muladar por esto. O sea, si alguien osara no cumplir esto, ya usted sabe lo que iba a pasar. Una tabla de la casa, un dintel de eso se iba a quitar y lo iban a colgar en la misma tabla. Y eso no era relajo, amado, eso se cumplía, eso se hacía. No importa quién fuera, podía ser el gobernador. Si no lo cumplía, eso se ejecutaba. Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía de Ageo y de Zacarías, hijo de Iddo. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. O sea que el templo fue reedificado bajo la inspiración de los profetas Ageo y Zacarías. ¿Se cumple o no se cumple lo que Dios dice que ha de cumplirse? ¿Hay oposición? Claro que sí. ¿Hay inconvenientes? Por supuesto que sí. Pero cuando Dios da una palabra, eso, amado, se cumple por la cabeza, por encima de la cabeza de quien sea, del diablo, de cualquier presidente, de cualquier gobernador. No importa, porque fue Dios que lo dijo. Entonces vemos el cumplimiento de su palabra y cómo en ese tiempo difícil, amado, cuán importante fue la palabra de Dios en el pueblo. Ustedes ven por qué es que tenemos que estar cimentados en la palabra y permitir que la palabra obre en nosotros. Fue la palabra de Dios que inspiró a la gente para otra vez tener el ánimo. Ahí estaba Ageo, ahí estaba Zacarías, amén, hablándole al pueblo acerca de las promesas de Dios y lo que Dios quería que se hiciese en ese tiempo. Dios nunca deja a sus hijos, su pueblo, sin esa palabra de aliento. Por eso cada día que tú te encuentres en pruebas, en dificultades, abre la Biblia, que Dios te va a hablar. Cada vez que te encuentres en adversidades, permite que el Espíritu Santo hable a tu vida. Esos textos que a veces has leído en algún lugar, no sé, o que has escuchado en una prédica, un cántico, eso va a venir a tu mente, a tu corazón y te va a hacer sustento. Para aquel momento de adversidad y de obstáculo, allí estaban esos profetas de Dios, hablándole al pueblo lo que el Espíritu Santo le daba que hablasen. ¿Para qué? Para que el pueblo no se desanimara. Aceptemos la palabra de Dios cada día y podamos nosotros seguir hacia adelante. El versículo 17, algo muy importante, vamos a ver lo que dice ahí en el versículo 17. Adelante, Ángel, atento. El templo fue terminado y dedicado, y ofrecieron en la dedicación de la casa de Dios 100 becerros, 200 carneros, 400 corderos, 12 machos cabríos en expiación por todo Israel, conforme al número de la tribu de Israel. Ustedes recuerdan cuando estudiábamos los libros anteriores, tanto de Crónica como de Reyes, como que de repente se mencionaba mucho Judá, pero Israel llegó un momento donde fue llevada cautiva y nunca más se volvió a mencionar. Y como que no, ¿y dónde se fueron esa gente? ¿Dónde estaban? Como que no hubo mención más de ellos. Pero quedó Judá, que fue de los últimos que fueron llevados cautivos. Y en la mente de cualquiera puede decir, bueno, se desaparecieron las otras 10 tribus. Y solamente quedaron la tribu de Benjamín y la tribu de... ¿Cuál era la otra? No recuerdo. Bueno, esas 2 tribus solamente quedaron. Pero resulta, amado, que Dios sabe muy bien dónde están cada uno de sus hijos. Olvídate. Dios sabe muy bien dónde están cada uno de sus hijos. Dios sabía muy bien dónde estaba cada tribu. Por eso cuando aquí se hace el ofrecimiento de los machos cabríos, ¿verdad? No se ofrecen 2, se ofrecen 12. 1 por cada tribu. Así que allí se hace un fiestón. Se indicó claramente que habrían 12 machos cabríos por cada una de las tribus de Israel. Dios ha dicho en su palabra que esas tribus
un día volverán a Israel, estarán allá de nuevo. ¿Y dónde están esa gente? Hay israelitas en Estados Unidos, hay israelitas, ¿verdad?, judíos en República Dominicana, hay israelitas en África, hay israelitas, ¿verdad?, en Rusia, en China, en toda parte del mundo. Dice la palabra que llegará un momento donde ellos se volverán a congregar, donde Dios dijo que habrían de congregarse. ¿Cómo sucederá eso? Yo no sé. ¿Dónde estaban esas tribus dispersas? Yo no sé. El asunto es que Dios permitió que en aquel tiempo ellos volvieran a su patria, volvieran a su nación. ¿Cómo Dios lo hace? No averigüe cómo, pero Dios lo hace. Como dice, ¿verdad?, este muchacho, Pacto Sagrado, yo no sé cómo Dios lo va a hacer, pero yo sé que lo va a hacer. Amén. Es importante que tú entiendas eso, que cuando Dios te dice algo, Dios lo hará. Cuando pasamos al versículo 7, vamos a ver ahí un personaje ya conocido, pero hasta ahora no lo habíamos visto en acción, que es capítulo 7, que es precisamente Esdras. Cuando iniciamos el estudio del libro de Esdras, decíamos que Esdras tenía dos grandes divisiones, o dos divisiones, del 1 al 6 y del 7 al 10. Del 7, sí, al 10. Entonces, cuando vemos esto, hasta ahora hemos visto a Zorobabel, que fue el primero que salió con ese grupo de personas. ¿De cuántas personas? 50,000, ¿verdad? Redondeando, quizá un poquito más, un poquito menos, pero 50,000 personas salieron cuando aquel decreto surgió. Todo el que quiera ir a Jerusalén, todos los judíos que quieran ir allá a reedificar, y a 50,000. Y hasta el capítulo 6 se habla precisamente de Zorobabel y el grupo que salió hacia allá. Hasta ahora habíamos visto las oposiciones y era con Zorobabel. Ahora, vemos entonces que entra al escenario Esdras. Esdras, un hombre muy especial, una persona llamada por Dios. Dice que Esdras subió de Babilonia y dice que era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová, su Dios, estaba sobre él. Qué importante y qué hermoso es cuando la mano de Dios está sobre ti. Cuando la mano de Dios está sobre ti, las puertas se van a abrir. Habrán oposiciones, pero tú verás la mano de Dios obrando, porque su mano está contigo. Tú no estás solo. Y dice la palabra de Dios que la mano de Dios estaba sobre Esdras. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo en el 7º año del rey Artajerjes. Y dice que este hombre, Esdras, era de la descendencia sacerdotal, era de la descendencia de Aarón, era una descendencia de un linaje escogido del sacerdocio. Como decíamos, no podía ejercer el sacerdocio porque en la cautividad no había templo. Cuán importante es saber que tú has sido llamado para algo, amado, para un momento. Qué importante es entender que cuando Dios te da una palabra, tú tienes que irte preparando para eso. Si Dios te dijo que ibas a ser adorador, cantante, te preparas para eso. Si Dios te dijo que ibas a ser cantante o predicador, prepárate para que puedas predicar. Si Dios te dijo que ibas a ser evangelista, que esa pasión se vaya cada vez formando más en ti. Si Dios te dijo que iba a ser misionero, cada una de las cosas que Dios nos da, cuán importante que nos vayamos preparando. Hay veces que Dios nos da una palabra y nos dice, te voy a enviar a las naciones. ¿A cuánto le gustan esa palabra? Estados Unidos, Europa. Te voy a hacer profeta, te voy a hacer pastor, lo que sea que Dios te vaya a hacer. Y simplemente, ¿qué hacemos? Nos sentamos a esperar que se cumpla lo que Dios dijo. No saca ni el pasaporte. Si Dios te dijo que te iba a mandar a la China, no sé, por allá, esos países raros, no aprende ni mandarín, no sé cómo se habla allá. ¿Qué Dios te dijo que Dios te iba a dar, que Dios te iba a hacer? ¿Te estás empezando a preparar en eso? ¿Qué fue lo que Dios te dijo? ¿Dónde sanidad? Que Dios te dijo que te iba a dar eso. Estás orando por los enfermos, o sea, te está imponiéndole las manos a esa gente que están en alguna situación de salud delicada. ¿Para qué? Para que
vayas practicando lo que realmente Dios te dijo que tú vas a hacer. Dios no te dijo que va a hacer hoy o mañana, pero si lo vas a hacer, ve haciendo lo que tienes que hacer para que te prepares. Y precisamente dice que Esdras, la mano de Dios estaba con él. Qué importante que la mano de Dios estaba con él. Pero él no se descuidó en el estudio de la palabra, en el estudio de la Torá, en el estudio del Pentateuco y el libro de Josué, que existía hasta ese tiempo. Y dice que era un escriba, un sacerdote, un escriba muy diligente en la palabra. Esdras se preparó, amado, para ese momento especial de la historia de su pueblo. Y cuando el templo es reedificado y pasa ese momento especial, tiene que haber alguien para que enseñe al pueblo la palabra. Después de una cautividad, amado, no había una iglesia donde congregarse, no había un lugar donde se reunía la gente a adorar. No había nada de eso. Generaciones habían subido que no conocían la palabra. ¿Y quién podría ser el más ideal para enseñar la palabra? Alguien que siempre se mantuvo preparándose y escudriñando la palabra en todo ese periodo. Esdras, llamado para eso. Así que el versículo 10 dice de la manera siguiente: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir en la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esdras no estuvo por ahí, ¿verdad?, jugando bolitas y haciendo tour y haciendo cosas. No. Esdras estaba para lo que Dios lo llamó. ¿Para qué Dios te llamó? ¿Para qué Dios te ha traído? ¿Para qué Dios realmente te ha diseñado? ¿Cuál es tu don? ¿Cuál es tu gracia? ¿Qué es lo que Dios te ha dicho que tú vas a hacer? ¿Le has preguntado al Señor? ¿Ha inquirido acerca de eso como Él inquirió? Dice que Él se había preparado en su corazón para inquirir en la ley de Jehová y para cumplirla. ¿Cuántos cristianos hoy hay dispersos por ahí, haciendo su propia voluntad, haciendo lo que ellos entienden que deben de hacer y no se preparan en lo que Dios le ha dicho? Esdras se había preparado espiritualmente para el día en que se regresara a su tierra. Supo que ese momento llegaría porque tenía fe en Dios. Lo que Dios había dicho, lo que Dios había dicho que habría de suceder, él sabía que eso habría de suceder. Y qué bueno, quizá él 100% no sabría si era él el hombre elegido, pero qué bueno que tenía la fe, que podía ser usado por Dios si se presentara esa ocasión. Guiado por este firme propósito, había estudiado la ley de Moisés, es decir, los 5 primeros libros y también el libro de Josué. Esdras se había preparado espiritualmente, amado, para ese día. En los versículos 11 al 13 hay una carta de parte de Artajerjes. Solamente vamos a leer esos textos. Dice: esta es la copia de la carta que dio Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Me imagino a este hombre recitando cada uno de esos versículos, ¿verdad? Cada una de estas anécdotas y historias de la Biblia. Y dice que Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba, erudito en la ley de Dios del cielo, paz. Por mí es dada orden que todo aquel en mi reino, del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas que quiera ir contigo a Jerusalén, que vaya. Si ustedes se fijan, esto es como el evangelio hoy. El rey, aunque da esa autorización, no obliga a nadie. El evangelio es para todo aquel que cree. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Pero el evangelio no es obligado, es el que quiera. Cuando aquel hombre llamado Ciro dijo: pueden ir, no obligó a nadie, todo el que quisiera. Dios llama a todo aquel que quiera venir a la salvación, pero no obliga a nadie. Amén. De la misma manera, todo el que quiso, y dice que se añadieron a Esdras unas 2,000 personas. Así que esta fue la carta. Dice que delante de Artajerjes también Esdras tenía un buen testimonio. Amado, cuán importante, volvemos a repetir lo mismo, es tu testimonio.
¿Por qué un hombre, un rey como este, como Artajerjes, verdad, le da como esa potestad, esa autoridad para que pudiera hacer lo que hizo? Y lo respaldó, no lo dejó ir solo, no lo dejó ir así, sino que lo respaldó. Dice que Esdras había tenido un testimonio muy fiel ante el rey de Artajerjes y se refirió a Dios como el Dios de Israel. Yo entiendo también que este Artajerjes vino a ser como un Daniel con Ciro. ¿Se acuerdan la historia de Ciro y Daniel? Cómo le inspiró a buscar de Dios, cómo él hablaba del Dios del cielo, cómo él hablaba de tantas cosas. De la misma forma, Artajerjes en este tiempo ve a Esdras y entiendo que fue impregnado, ¿verdad?, por la vida de Esdras. Se le dio autoridad para nombrar magistrados y jueces. A un escriba, a un hombre que no era de ese linaje, de esos reyes, le dio autoridad para que tuviera la potestad de poner jueces y magistrados. El decreto le fue entregado y se ultimaron los preparativos del viaje. Cabe destacar que este decreto revela una gran reverencia y respeto por Dios. Observemos cómo termina ese decreto. Sigamos leyendo el versículo 26. Ya con esto prácticamente terminamos por hoy. Al que no cumpliere la ley de Dios, dice, cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios. ¿Quién es que dice esto? Cualquiera que no, o sea, después que tú decides libremente ir al lugar donde Dios ha dicho que tienes que ir, ¿verdad? Fuiste voluntariamente, pero cuando tú estés allá, usted se imagina que el evangelio hoy fuera así. Cualquiera que no cumpliera la ley de tu Dios y la ley del rey, sea juzgado prontamente, sea a muerte, a destierro, a pena de multa o prisión. Bueno, ustedes se imaginan. Bueno, hubieran 2 o 3 en las iglesias, ¿verdad? Como que mucha gente preso, desterrado, muerto, bueno, algunos quizás desterrados y todas las cosas. Y Esdras glorificó a Dios, ¿verdad?, por toda esa gracia, porque dice que la mano de Dios estaba sobre Esdras. Continúa, hijo. El versículo 27, Esdras pudo decir: bendito Jehová Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey, para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén. Y el último versículo: e inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey. Y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel que subiesen conmigo. Dice que Esdras encabezó una buena delegación a su regreso a Jerusalén. Este muchacho que se había preparado no subió con 50,000 personas, pero subió con 2,000 personas muy preparadas y muy especiales para instruir al pueblo que ya estaba allá. Ustedes ven como Dios es un Dios de orden. Dios no manda a todo el mundo para allá, no, para que estén chocando uno con otro. Dios mandó un grupo de gente a trabajar, a reedificar. Y luego entonces manda, cuando ya están asentados, a enseñarle la palabra. No era tan numerosa como la primera delegación, pero aparentemente un gran número de líderes de la nación estaba regresando en este segundo grupo. Dios es un Dios de orden. Hay veces, amado, que no entendemos lo que Dios hace, pero Dios está trabajando. En una ocasión leía un libro, creo que se llamaba La Cuarta Dimensión, que decía que la voluntad de Dios en nuestras vidas es como un rollo. ¿Sabe que anteriormente los libros venían como en un rollo y solamente podía leer una línea prácticamente a la vez? En los libros de ahora usted puede leer arriba, abajo, izquierda, derecha, pero en los rollos solamente usted puede leer una línea. Muchas veces la voluntad de Dios te permite leer lo de hoy. Lo que viene mañana, tú no necesariamente lo vas a saber. Solamente confía en que Dios tiene el control y que su palabra ha de cumplirse y que Dios nunca te dejará, como dice Isaías, ni te desamparará. ¿Alguien en esta noche puede creer eso?
Póngase de pie. Gloria al Señor. Amén. Maravilloso es Dios. Si usted quiere saber cómo sigue Dios obrando en la vida de su pueblo y cómo su palabra se sigue cumpliendo, ¿verdad? No solamente en aquel tiempo, sino en este. No deje de venir el próximo miércoles a esta misma hora, porque aquí vamos a estar esperándole. Si hay alguien en este lugar que todavía no ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador personal, que Dios le ha hablado desde antes de empezar el servicio, quizás desde que tú estabas en tu casa, quizás desde ayer, Dios ha ministrado tu vida para que le entregue tu corazón. Yo te digo hoy, no endurezca más tu corazón. ¿Qué más esperas? Jesús dijo en una ocasión, ¿verdad?, que a veces la gente es como aquellos que le dicen, te tocamos flauta y no bailaste, ¿verdad? Te hicimos tal cosa y no hiciste lo otro. O sea, cuán importante es que cuando Dios prepara el camino, tú aproveches que Dios preparó el camino y que Dios te llama. Y dice el Salmo 16, con cuerdas de amor, con cuerdas humanas te atrae. Alguien te dijo que viniera hoy. Algún amigo, alguna amiga, un hermano, un esposo, una esposa. Algo pasó para que tú estés hoy. O para que hoy pudieras ver lo que es la palabra de Dios, escuchar lo que es la palabra de Dios a través de las redes. Aprovecha el momento. Entrega tu corazón a Cristo y empieza a andar en novedad de vida nueva. Es una vida que Dios ha trazado para ti. Enseñarte su palabra, sus caminos, para que tú empieces a conocer las grandezas del Dios de los cielos, y no de los cielos, sino del Dios que está en medio nuestro. Amén. Si hay alguien en este lugar que quiera aceptar a Cristo, el altar está abierto. Yo voy a orar también. Si hay alguien en las redes que quiere entregar su corazón al Señor, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, en esta hora te doy gracias por tu palabra viva y eficaz. Te pido en esta hora, Señor, que tú vengas entrando a mi corazón, perdonando mis pecados, borrando mis rebeliones. Ayúdame, Señor, oh Dios, a cada día servirte de todo corazón. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a ser la persona que tú quieres que yo sea. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si has hecho esta oración, te has convertido en un hijo de Dios, porque la palabra de Dios dice que aquellos que han creído, a los que creen en su nombre, le da la potestad, el derecho de ser hechos hijos de Dios. Padre, gracias por este momento especial en el cual tú nos has permitido compartir tu palabra. Gracias por tu fidelidad para con nosotros. Gracias, Señor, por tu obra en los corazones. Ayúdanos, Señor, siempre a ser guiados por tu Espíritu Santo, por tu palabra cada día. Nos despedimos en este momento, Señor, los unos de los otros. Concede que lleguemos en paz a nuestros hogares. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados. Dios les guarde. Salúdense los unos a los otros.